Represas, energías renovables no convencionales, termoeléctricas o incluso la energía nuclear. Esas son las fuentes disponibles cuyo uso e implementación son discutidas en todo el mundo y sobre todo en Chile. Todas opciones que sirven a un único fin: aumentar la capacidad de generación. En Chile nadie discute que necesitamos más energía, pero una de las preguntas fundamentales es ¿cuánta más requerimos realmente? Hace un par de años se ha establecido casi como un dogma que hay que doblar la capacidad de la matriz nacional en los próximos 10 años. ¿Pero es realmente así? De eso queremos conversar en este capítulo de Energía Presidencial, y para eso nos acompañan aquí en el estudio Sara Larraín, ella es directora de Chile Sustentable. También está con nosotros Marcelo Tocman, exministro de Energía. Y por último saludamos a Nicola Borregard, ella es gerenta de Energía y Cambio Climático de la Fundación Chile. Señoras, señor, bienvenidos todos. ¿Cómo está, Nicolás? Buenas noches. Buenas noches. Partamos un poco para aplanar la cancha de información en cuanto a la situación de energía en nuestro país. Actualmente, entre el sistema interconectado central y el sistema interconectado en Norte Grande, Chile tiene una capacidad instalada de más o menos 18.600 megawatts. Pensando en que de acá en unos años más no se apruebe ninguna central, ningún tipo de fuente de energía, ¿hasta cuándo nos alcanza, Marcelo Tocman, con esa capacidad instalada de 18.600 megawatts? Mira, acá yo creo que el problema, pensando acá el 2020 y 2030, también podemos hablar sobre eso. De acá al 2020 la verdad es que el tema no es un tema de que se vaya a cortar la luz. La verdad es que afortunadamente, como reacción a la crisis anterior, se introdujo el GNL, se introdujo capacidad de respaldo. Ahora el problema es que lo que uno espera y esperaba era que empezase a entrar también más energía renovable, más capacidad de generación en base, que permitiese bajar los costos. O sea, descartamos el blackout que alguna vez se ha mencionado. Mira, en el caso del zinc del norte, la verdad es que no se ven problemas en términos de falta de capacidad de generación. ¿Y por estos lares? En el caso del SIC, de nuevo, capacidad eficiente, porque acá, insisto, el problema no es el blackout, el problema es que estamos con costos de energía, costo marginal que está en $240, sobre $200, y eso, la verdad es que no lo resiste la economía. No, los impactos que tiene eso, hay distintos indicadores. Está la SOFOFA con el catastro de inversiones dejando afuera a los proyectos de energía. En el resto de los proyectos, 28% de los proyectos que no se han llevado a cabo dicen que lo hacen por la incertidumbre respecto a los costos de energía. Tuvimos a los MATE anunciando, ¿no es cierto?, una decisión dura respecto a una de sus plantas por el tema energético. Un estudio de la Universidad Alberto Hurtado señala que de acá al 2020, por el tema de no poder contar con energía más competitiva, se pierde el país 18% de inversión respecto a lo que habría sido la inversión privada, 8% de empleo, 6% del PIB. Entonces, el tema desde el punto de vista del impacto que está teniendo el hecho de que en los últimos 6 años la generación de base que ha entrado en el SIC fue toda generación que empezó a construirse hasta febrero del 2010, está teniendo un impacto que se mantienen los costos altos, es decir, incluso pasando el 2016. Esas son las proyecciones, yo diría, de Bernstein, de Rudnick, de la Vivian Blanlot, de la misma CNE. Si uno llega al 2016 y 2017, esta entrada de centrales que hubo estos últimos años, ese vuelito se acaba. Y si incluso mejoran las condiciones hidrológicas, abandonamos la sequía, a partir del 2017 ya vamos a tener que estructuralmente se mantienen los precios altos, y ese es el problema. Hay que sacar de alguna forma, salir de esta situación de precios tan altos de la energía. Entonces, si estamos descartando este apagón o blackout, como decía Nicolás, y el tema de los precios y la posibilidad, el impacto que tiene finalmente la economía, el alto costo, ¿usted, Sara, está de acuerdo con que no es el apagón entonces el problema y que finalmente es un obstáculo para el crecimiento el precio, y que ese es el problema de generar tan poca energía o de no poder generar más? A ver, yo creo que estamos digamos, continuando con una especie de discurso oficial que hoy día ha sido amplificado excesivamente por los medios de comunicación. Lo que acaba de señalar Marcelo, o sea, hoy día tenemos una desaceleración de los proyectos, vamos a necesitar tal cantidad de energía, estamos en una estrechez, es cierto. Pero yo creo que, primero, el tema del blackout ha sido un instrumento de presión política.
que lo estamos oyendo, al menos yo lo estoy oyendo desde el año 2007, cuando se discutía el proyecto de Hidroaicén, y ustedes mismos veían en los canales de televisión que usted se secaba el pelo y se apagaba la luz del pabellón donde estaban operando a su abuelita. Entonces decía, si no hacemos Hidroaicén vamos a tener que apagar la luz. Entonces, este argumento ha sido utilizado como una especie de mantra político para generar una cierta presión sobre la sociedad para que esta sociedad que es ingobernable y que no acepta los proyectos que el sector energético quiere realizar. Entonces, primer tema, creo que hay que sacar ese tema y ver la realidad. La realidad es que se dijo que no habían proyectos, no se estaban haciendo proyectos y que teníamos que apagar la luz, y cuando usted ve la cifra, y vemos que aproximadamente hay unos 18.000 megas en proyectos que están aprobados o en construcción y que por lo tanto hay que empezar a construirlos, pero no es que estén en evaluación ambiental, sino que están aprobados o en construcción. Uno dice, bueno, ya no es un problema de sequía de proyectos. Entonces, cuando se desmitificó que no era un problema de sequía de proyectos, que no era Hidroaicén, primero. Segundo, que no era un problema de sequía de proyectos, porque hay una carpeta de proyectos, un portafolio de proyectos aprobados. Entonces, viene el tema, no, es que ahora la sequía y la escasez tiene que ver con problemas de las líneas de transmisión. Entonces vamos a la carretera eléctrica, vamos a acelerar la ley de concesión, etcétera, etcétera, y se envía al Congreso Nacional, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que un primer tema que hay que diferenciar, es cierto, estamos en una situación de energía cara. ¿A qué se debe esta energía cara? Y yo creo que verdaderamente no se debe a que tenemos pocos proyectos, ni se debe a que la sociedad está impidiendo que se construyan los proyectos, sino que obviamente implican que tenemos años secos y por lo tanto la hidroelectricidad, que era un componente importante y abarataba, hoy día está reducida al mínimo y estamos pagando costos de combustibles importados, entre ellos que primero, y por lo tanto ahí vamos al tema de la dependencia de combustibles importados. Segundo tema que yo creo que también es súper relevante es que estamos en un sistema regulatorio donde el mercado eléctrico está distorsionado por excesiva concentración de los actores, que de una u otra forma hemos visto que es lo que ha ido pasando en las últimas licitaciones, etcétera, etcétera, y vemos que en el fondo la sociedad no está con un marco regulatorio, una ley general de servicios eléctricos en los cuales tengamos muchas herramientas, en las cuales poder diversificar las posibilidades de manejar esta situación en la cual estamos. Entonces tenemos un segundo elemento, sequía y por lo tanto hidroelectricidad que no estamos pudiendo usar. Segundo, tenemos tremendas distorsiones en el mercado eléctrico que tenemos que resolver. Y tercero, como señala Marcelo, que de una u otra forma estamos también con un tremendo compromiso de una expansión minera, que no se sabe si vamos a ir hacia allá. Y cuando ustedes ven esa expansión minera, que además es el sector que va a empujar el crecimiento, porque lo que estamos viendo y lo que dice Cochilco en agosto del año pasado, es que probablemente la expansión minera al año 2020, si se concretan los proyectos, lo que va a ocurrir es que va a significar un aumento 97% de incremento de la demanda en relación a lo que este sector requería el año o demandó el año 2011. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes que poner sobre la mesa y objetivar el problema, porque si no seguimos repitiendo este tema que amplifica los medios de comunicación, donde la única solución aparente es que hay que multiplicar y empezar a construir como de hecho, uno de los dogmas, como lo decíamos al principio, es que se necesita doblar la capacidad de electricidad, la capacidad de la matriz para el año 2020 o en 10 años más. Es una pregunta que vamos a abordar en el siguiente bloque de acá de Energía Presidencial. Seguimos en Energía Presidencial con la pregunta que dejamos planteada antes de ir a comerciales. Nicola Borregard, ¿se necesita doblar la matriz de nuestro país de acá a 10 años? No, de acuerdo a las simulaciones que hicimos recién en escenarios energéticos 2030, sí necesitamos duplicar aproximadamente la matriz al año 2030. Esto es casi el doble de tiempo que está señalado anteriormente. Entonces, claramente no es así. Nosotros en los cálculos de estas simulaciones integramos el tema de la eficiencia energética, que claramente puede ser un aporte relevante en esto, que puede ser una fuente en ese sentido para abastecer nuestra matriz energética también como una fuente más.
Nicola, estábamos precisamente apuntando hacia allá, nos está leyendo el pensamiento nuestra invitada, ¿no? Porque precisamente estamos llegando a la conclusión de que la energía es cara, lo sabemos, no hay que tener miedo ni al apagón, ni a elegir entre operar a la abuelita y secarse el pelo, como decía Sara, pero quizás usar más eficientemente este recurso que es caro sea una buena idea. La pregunta es, ¿cuánto ayuda usar más eficientemente la energía y de quién tiene que provenir esa eficiencia? Uno se pregunta, ¿será la señora Juanita, para tomar el ejemplo clásico, la que tiene que preocuparse de cambiar el foco y estar pagando las luces? ¿Son las empresas, quizás en la industria o las empresas, particularmente las mineras? ¿Cómo opera el tema de la eficiencia, Nicolás? Claramente no es la panacea, no es la única solución, es parte de la solución, tanto a corto plazo como a largo plazo. En el corto plazo hemos visto en las campañas que se hicieron en el año 2007 y 2008, el efecto que puede tener en el corto plazo una campaña fuerte de eficiencia energética en la ciudadanía y en el consumo energético a nivel país. Claro que eficiencia no es lo mismo que racionamiento, que son las medidas de gobierno que hemos visto en los últimos meses. Exactamente. Entonces, en esos 2 años, 2008, 2009, siguiendo las campañas, en términos absolutos, decreció, se redujo el consumo energético a nivel país. Entonces, el impacto puede ser muy fuerte en el corto plazo. Pero también en el largo plazo puede contribuir significativamente. Se calcula aproximadamente en el Plan Nacional que se publicó recientemente de eficiencia energética, se calcula un 12%, que es congruente con cifras anteriores que también se habían calculado en el gobierno anterior, 12% al año 2020. Eso implica 1.000 megawatts de unos 8.000 megawatts que se necesitan. ¿Pero quién debe hacer la eficiencia energética? ¿Son las personas, las empresas o también las mineras, que son grandes consumidores de energía? ¿Quién debe hacerlo? Mira, yo creo que acá lo que hay que hacer es lo que hace el resto del mundo. Esta cosa no se soluciona instantáneamente y no lamentablemente hay tantas fallas en este mercado que hace falta un rol activo de la política pública. Y lo que se hizo, los ejemplos que daba Nicola en términos de lo que se logró, fue en base a campañas, pero fue en base también a instrumentos donde se fueron incorporando ampolletas eficientes, programas con los camiones, etiquetado para informar a la gente, estándares en la construcción. Hay un rol muy, muy importante para la política pública. Pero yo quiero volver a un tema nomás, que sin perjuicio estoy convencido de que hay mucho por hacer en términos de eficiencia energética, que no nos quedemos con la impresión de que no hace falta más energía, y quiero hacer una comparación bien básica. El consumo per cápita de electricidad en Chile en este momento es 3.700 kilowatts per cápita, por persona. El promedio de la OECD es 8.000. Esa diferencia obviamente está explicada por diferencia de nivel de ingreso per cápita. De hecho, si uno ve la eficiencia en el uso de energía, es decir, energía consumida por unidad de producto, somos más eficientes que el promedio de la OECD. Pero si uno proyecta que esta economía siga creciendo un 5%, vamos a alcanzar el mismo nivel de ingreso per cápita que tiene la OECD hoy día. Eso significa que al 2030 uno debería esperar que en vez de 3.700 kWh por persona, debiéramos estar en 8.000. Eso implica hacer las cosas bien como lo ha hecho la OCDE. Eso implica que a pesar de que la economía crezca un 5%, el consumo eléctrico debiera crecer en un 4,1%. Es decir, hay un espacio importante para la eficiencia energética, pero no es la única solución. Y un punto más para aclarar, cuando uno vea los proyectos que efectivamente están en construcción, más allá de los muy bienvenidos 600 megas que se han impulsado en energía renovable durante este año, proyectos de generación en base que hayan iniciado construcción para el SIC en estos últimos 4 años, hay solamente una central a carbón de 152 megas. Estos cantidad de proyectos e interés por llevar a cabo proyectos, que es lo que muestra el sistema de evaluación de impacto ambiental, lamentablemente se ha visto detenido, ya sea por decisiones presidenciales, por los tribunales, y esto es respecto a toda tecnología. Entonces, no nos engañemos en términos de cantidad de proyectos en aprobación y en cantidad de proyectos que realmente han sido capaces de iniciar construcción, los que lamentablemente durante estos últimos 4 años en el SIC, que es donde tenemos el problema, solamente uno de 152 megas para las necesidades que tenemos. Sara, quisiera... yo creo que hay dos cosas, no voy a pelear con Marcelo acá, pero la verdad es que seguimos con el mismo tema, aquí seguimos con termoeléctrica, y la verdad es que la sociedad no está queriendo, y por algo hay 600 megas de energías renovables no convencionales que se están construyendo sin ningún problema. Entonces yo creo que aquí vuelvo de nuevo a poner el tema y el problema donde debe ser ubicado. No es un problema técnico,
de que las empresas quieren concretar más los portafolios de los proyectos de inversión, digamos, que necesitan, sino que aquí la sociedad chilena quiere tener un desarrollo energético distinto. Y en ese sentido, la pregunta que usted hacía en de eficiencia energética es absolutamente fundamental. El plan de acción 2010-2020 señalaba que en esos 10 años nosotros el 15% de la nueva energía se podría obtener mediante energías renovables no convencionales, lo que señalaba Nicolás, es decir, si de 8.000 nosotros tenemos 1.000 o 1.000 y algo con eficiencia energética, significa que nos evitamos de construir esa cantidad de centrales. Perdón, ahora, Sara, perdón. no es la señora Juanita, a tu pregunta. Entiendo. La señora Juanita, el sector residencial es más o menos el 16% del consumo eléctrico. Y por tanto, pongamos a toda la señora Juanita a cambiar las ampolletas y todo lo demás, vamos a incidir en un 16%. Pero resulta que el sector minero tenemos 34% bruto y si incluimos industria, es aproximadamente, industria minera es más o menos 40%. Ahora, ese sector, además, es energointensivo, es decir, usa mucha energía por unidad de productos que fabrica. Si nosotros no disciplinamos a ese sector, que además va a crecer en un 90% de su consumo que tenía el año 2011, si nosotros no vamos hacia normas obligatorias de eficiencia energética equivalente a la ISO 50001, que es lo que se está usando a nivel internacional, particularmente para ese tipo de industria, este país no tiene ninguna posibilidad porque tendríamos que llenar el país con cualquier tipo de central para servir a la minería. La interrumpo, no a la señora Juanita. La interrumpo un segundo y ojalá la respuesta con un monosílabo. ¿Es entonces la eficiencia la manera de lograr el desacople? Absolutamente, la eficiencia energética es, desde nuestra perspectiva, es la primera alternativa y la mejor. Es lo que se llama los no megawatt. O sea, ahí estamos en una posibilidad de tener más energía liberándola desde otro sector. Y por supuesto es la primera alternativa. Y después generemos con energías limpias. Pero la primera es la eficiencia energética, sin duda. Queremos hacerle una pregunta a cada uno de ustedes, un poco jugar a la energía ficción, si se puede decir así. Si de ustedes dependiera, y estando en Chile, con las condiciones que tiene Chile, para 2020, Nicola, ¿cuál es la generación que tiene que tener la matriz chilena y cómo tiene que estar compuesta utilizando todas las fuentes de energía disponibles? A ver, es una pregunta muy personal, difícil de contestar. Por un lado, yo te contestaría que depende mucho de la calidad de los proyectos que se entregan por parte del sector privado. Y si me entregan una buena carpeta, un buen portafolio, yo puedo empezar a decidir. Pero más allá de eso, acá. Usted tiene la palabra. Si yo decido así en la mesa en blanco, pondría de 8.000 megawatts aproximadamente, digamos. Pondría 1.000 megawatts definitivamente de eficiencia energética. Tiene que ser una meta vinculante. No sirve para nada si no es una meta no vinculante. O sea, si es una buena intención, queda en Tiene eso. que ser monitoreada y la Agencia Chilena de Eficiencia Energética tiene que estar ahí realmente hecho responsable de cumplir con esa meta. Después, claramente, energías renovables no convencionales, gran parte, unos 3.500, 4.000 megawatts, definitivamente. Después, quizás unos 1.000 megawatts de energías de fuentes nuevas. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en un proyecto de bombeo de agua de mar para almacenarla y combinar esta energía almacenada con energías renovables no convencionales, energía eólica, energía solar. Entonces son fuentes nuevas. Perfecto. Y gas natural. Y gas natural, perfecto. Marcelo Tolman, su generación extra a 2020 y las fuentes que tiene que estar compuestas. En 44 segundos. En 44 segundos. Me voy a escapar también de la respuesta. Primero, el tema de eficiencia energética creo que tiene que ser parte esencial de la solución. De acá para adelante tenemos que asegurar que el crecimiento del consumo eléctrico sea menor que el del producto. No se logra solo. Eso requiere políticas públicas. Dentro de las políticas públicas había proyectos listos para cambiar la regulación de las distribuidoras para lograr el desacople. Había también la facultad legal y decretos para fijar estándares en términos de consumo permitido, gasto permitido de los productos. Eso es fundamental hacerlo. Ahora, respecto al tema de cuál es la composición, afortunadamente se ha seguido avanzando en términos de promoción de energía renovable. Si dependiera de usted. Lo más importante para mí, y que es lo que estoy preocupado, es que tenemos que asegurarnos de cuidar la institucionalidad.
A mí lo que me importa acá es que tengamos reglas claras respecto a qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido, evaluemos rigurosamente y los proyectos que cumplan con las normas puedan llevarse a cabo, que es algo que lamentablemente no está ocurriendo en este momento. Sara Larraín, en 43 segundos. Mira, no es neutro. Yo creo que el problema energético hoy día es un problema político. Estamos con un problema de gobernabilidad, de continuar con el mismo modelo. La sociedad no quiere. Y por lo tanto yo diría de la perspectiva de la sociedad al menos entre un 15%, unos 1.500 megas de eficiencia energética. Es posible, es perfectamente viable económicamente, está calculado por el Estado, o sea, es absolutamente conservador. Podríamos ir incluso hasta 2.000, si nos vamos al sector minero y cemento y celulosa, le aseguramos que llegamos a 2.000 megas sin problema. Después nosotros somos partidarios de entre 6.000 y 7.000 de energías renovables no convencionales. Fuerte eólica, hacer un esfuerzo por lo solar y definitivamente tratar de tener al menos unos 2 proyectos de geotermia. Y finalmente el resto respaldo, pero no con carbón. Nosotros somos partidarios de una moratoria de carbón y somos partidarios de jugarnos en el respaldo con el tema de gas natural, con el objeto de verdaderamente hacer una transición hacia la dirección que quiere la sociedad chilena. Sara, Nicola, Marcelo, les advertimos que el tiempo era poco, les agradecemos muchísimo haber venido a acompañarnos a esta Energía Presidencial. Exactamente, Energía Presidencial que llega a su fin. Fueron 4 capítulos donde abordamos distintos tópicos respecto a la gran problemática que tiene nuestro país sobre la energía, todo en preparación para el 3 de octubre, cuando representantes de las distintas candidaturas estarán en el foro de Energía Presidencial acá en CNN Chile. Los invito a que continúen en nuestra programación. Buenas noches.